Cuando el hermano de Paula enfermó, nadie de la familia sabía qué esperar. Mi hermano era muy humilde, no tenía los recursos. Entonces, entre todos sus sobrinos, cooperamos para la primera consulta. Entonces, unos sobrinos dieron para la consulta y otros para el medicamento. Con varios familiares enfermos y el diagnóstico inminente de COVID-19, los gastos comenzaron a acumularse hasta que ella y su familia pagaron 25,000 pesos en los primeros días de la enfermedad. Del primer medicamento fueron como 6,000 pesos y la consulta, porque fue de aquí el doctor allá, fueron 2,000 pesos de los honorarios del doctor. Su hermano nunca visitó un hospital y tampoco contaba con seguro de gastos médicos. Cuando la enfermedad los venció, los gastos funerarios incrementaron la cuenta. En 15 días pagaron 37,000 pesos. Mi hermano tenía sus borreguitos, también los vendió para poder juntar para el crematorio, porque la mitad pusieron los sobrinos y la mitad puso mi cuñado. Sin embargo, los gastos que hizo la familia Peña apenas alcanzan el 10% del promedio nacional. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo promedio de la atención hospitalaria para COVID-19 se encuentra en los 390,000 pesos, aunque el 59% de los casos supera ese costo y el más elevado alcanza los 25 millones de pesos. Por internamiento hospitalario está en los 430,000 pesos. Cuando se pasa a las unidades de cuidados intensivos sube a 1,000,000 de pesos. Y ya cuando se pasa a cuidados intensivos ya intubados, etcétera, el costo de las indemnizaciones, el costo de los tratamientos supera los 3,5 millones de pesos. Por ello, al momento de atender la enfermedad, 560,000 familias sufren quebranto económico, lo que ha convertido al virus en una de las 10 catástrofes más importantes de la industria aseguradora. Ya desde hace algunas semanas nos hemos situado en ese sexto lugar, con más de 650 millones de dólares, esos 14,000 millones de pesos que comentábamos antes, y ya hemos dejado atrás al sismo del 7 de septiembre. Lo anterior sin contar las pruebas para detectar el virus, pues según la Universidad Nacional Autónoma de México, las pruebas van desde los 1,000 hasta los 7,000 pesos. Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Nibardo Silva, parece que ya estamos ahora sí, ¿no, doctor? Claro que sí, Javier, discúlpame, espero que me escuchen ya claramente. Muy claramente, y no te preocupes, doctor, lo importante es que estamos. A ver, Aquí estamos. Déjame plantearte lo que hemos venido conversando desde hace algunas semanas. ¿Qué es lo que estará pasando, como hoy se dice en el imaginario colectivo, entre nosotros, en donde hay un conjunto de indicaciones que nos dan? Hay evidencias de las consecuencias que no cumplamos con los requisitos que tenemos que cumplir, y sin embargo, entre la necesidad y la necedad, perdóname, doctor, andamos en la calle. A ver, ¿qué piensas, doctor? Y más, me parece a mí el título muy acertado, ¿no? Esta necesidad y la necedad, que es una forma muy, muy coloquial de poner sobre la luz de este análisis, cómo las personas muchas veces tenemos nuestra necesidad de un piso abajo de nosotros, de una normalidad abajo de nosotros. Lo que ha sucedido con este fenómeno, hace poco lo estaba escribiendo, es que no tenemos nombre para aquello que nos está pasando. Y cuando no tenemos nombre para nombrar aquello que vivimos, se empieza a generar una especie de locura. Acordémonos de que cuando nosotros podemos nombrar esto es una tragedia, como se estaba nombrando ahorita en el reportaje, esto es una muerte, nosotros podemos configurar como seres humanos un concepto de aquello que estamos viviendo. Sin embargo, todavía no es algo común para muchos, porque hay personas que ahorita están viviendo un momento genuino de riqueza y han generado mucho dinero. Hay personas que lo han perdido todo y dependiendo de cómo empiezan a nombrar aquello que están viviendo, será la forma en la que lo puedan vivir. Y cuando no hay nombre, por ejemplo, estas gran cantidad de personas que están saliendo, todavía pareciera ser que no lo
no le pueden nombrar, no lo pueden asimilar dentro de su psique. Y al no poderlo asimilar dentro de su psique, buscan lo que conocen, y lo que se conoce es la normalidad. Y la normalidad nos invitaba a salir. Es como un mecanismo de negación que nosotros tenemos para protegernos ante aquello que desconocemos. No sé si voy explicando la idea un poco. Sí, a ver, déjame, doctor, planteártelo. No, vamos en rumbo. A ver, digamos, si nos están informando cotidianamente, yo veo difícil que hoy con los medios de comunicación, las redes, los mensajes que sistemáticamente se mandan, sea difícil como abstraerse o aislarse de la información que a uno le están indicando. La pregunta es, si a pesar de todo eso, Nivardo, están las cosas así, ¿por qué tomamos esa decisión? ¿Por qué salimos? ¿No nos importa la muerte? ¿No nos importa algo? ¿O suponemos que no nos va a pasar? ¿Qué alcanza a saber? Lo que es muy probable que esté sucediendo es, como te decía anteriormente, un mecanismo de negación. No me está pasando esto. Recordemos que esto es una crisis sanitaria, y ante toda crisis hay un mecanismo de defensa. Es decir, esto no me está pasando, no me estás cambiando mi normalidad, no me estás cambiando la vida. Aunque se repita y se repita, mientras no toque una fibra importante de cada ser, de cada persona, las personas van a estar tratando de regresar a lo que conocen. Siempre regresamos a lo que conoces, a lo que conocemos, porque eso es lo que nos da seguridad. En ese sentido, podría parecer desde afuera, qué gente tan necia. Sí. Ya cuando vas analizando caso por caso, que es lo que a mí me toca hacer en el consultorio, lo que terminas viendo es que a mí no me está pasando, es que a mí no me está llegando, es que no me lo van a quitar, no me van a quitar la vida. Y empieza un mecanismo de franca rebeldía, que es parte del mecanismo de negación. No me puede pasar a mí. ¿Por qué? Negamos cuando no tenemos la capacidad para aceptar que lo que estamos viviendo es demasiado fuerte. Entonces, evidentemente, que los mecanismos de difusión, esto está pasando, esto es peligroso, siempre pensamos, bueno, eso le pasará al otro, sí. Eso no me va a pasar a mí. ¿Dónde queda la autoridad, doctor? ¿Dónde anda la autoridad? ¿Dónde queda el presidente, su decálogo, la jefa de gobierno, sus propuestas? ¿Dónde quedan los gobernadores? ¿Dónde quedan todos ellos y ellas? Mira, yo ahora sí que zapatero a tus zapatos, Javier. La realidad es que yo pensaría, mi ámbito de experiencia es el campo de las relaciones humanas y lo que sucede intrapsíquicamente. Y en ese sentido, las autoridades me parece que cumplen un papel, pero nosotros como sociedad, y por eso estaba tan entusiasmado y estoy tan entusiasmado de estar conversándolo contigo, tenemos que ir permeando cada uno desde su trinchera. Sí está pasando algo, sí estamos viviendo un problema, sí la gente se está muriendo, y generar la conversación entre todos. A medida que empezamos a conversar esto que nos pasa, empezamos a nombrarlo, y al nombrarlo podemos definirlo, y en la definición vamos a tomar acciones que sean congruentes con aquello que se nos pide. Pero no es solo función de una parte, es una función de todo el colectivo que somos nosotros como mexicanos, que tenemos que tener la responsabilidad, bueno, ¿qué estoy viviendo? O sea, que las personas empiecen a nombrar, bueno, ¿qué estoy viviendo? Estoy viviendo miedo, estoy viviendo asfixia, estoy viviendo enojo quizás, estoy viviendo impotencia. Y a partir de la forma en la que lo nombren, será muchísimo más fácil acatar las medidas que se nos están pidiendo. De otra forma, estamos negando y negando y negando aquello que nos dicen. Entramos en un mecanismo como niños pequeños en rebeldía. No, esto no me pasa a mí, no, esto no lo puedo aceptar, no, yo soy inmune, como pequeñito que no quiere aceptar la recomendación de papá, mamá, cuando le dice esto no está bien. A ver, va por ahí la idea. A ver, tienes razón. Tú te encargas de las relaciones sociales y eso es clave. No, a ver, pero déjame plantearte, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando escuchamos las indicaciones que nos dan? Y sobre todo de personajes que pudieras estar a favor o en contra de ellos, pero reconoces como una autoridad que te determina formas para que tu vida pueda tener una mejor condición en medio de lo que se está viviendo. No sé si queda claro.
Quizás ahí lo que me estás, es bastante interesante la pregunta y muy delicada, ¿no? Pensaría que dónde está la autoridad en ese sentido, dónde está aquel que dice, escúchame porque lo que digo vale la pena y desde la autoridad se hace escuchar, no desde la imposición, sino simple y sencillamente de yo tengo conocimientos para decirte esto es bueno, esto es malo, esto te conviene, esto no. Yo creo que te decía en un principio, es un mecanismo muy, muy complejo donde las personas, tanto autoridades como sociedad civil, estamos como adaptándonos a aquello que estamos viviendo. Quizás ahorita que lo planteabas como lo planteabas, me parece que la sociedad se queda viendo a papá autoridad, ¿no? Que es muy típico de nosotros en México, y lo queda viendo y dice, no te creo. No me vas a decir qué hacer, y como que empiezan a rebelarse. Y sí es un fenómeno que va de ambos lados. La verdad no, quizás nos esté diciendo hay un área de oportunidad en la credibilidad de aquello que las autoridades nos dicen. Quizás. Quizá está bueno eso. Oye, para cerrar, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? Nibardo, cuando digo qué le pasa al mundo, a ver, ¿qué le pasa a naciones como la nuestra? O sea, ¿le pasa lo mismo? ¿Hay algo que nos junta con una identidad común latinoamericana, condición humana? ¿Qué alcanzas a presuponer? Mira, a partir de la pandemia todos nos hemos ido reinventando. Parte de mi trabajo, que era estar normalmente en el consultorio frente a frente, ahorita se ha ido expandiendo a muchos lugares, y he tenido oportunidad de trabajar con personas en Latinoamérica, en Ecuador, en España, y las visiones son muy diferentes. Genuinamente, a mí me parece que la particularidad del pueblo mexicano es un pueblo que todavía, como en algún momento nos decía Octavio Paz, nos tendemos a rebelar, y otros pueblos aceptan más aquello que se les dice por el tema quizás también, como hablábamos anteriormente, de la confianza. En Ecuador las cosas, hubo un momento donde, a ver, no sales, y todo muy restringido, ¿no? En España pasaba exactamente lo mismo, que es donde he tenido oportunidad de trabajar más directamente. Y aquí fuimos como quizás... no sé si la palabra sea un poco más laxos, pero también había, como decía el título de este segmento, una gran necesidad. Hay personas que tienen necesidad de salir a trabajar, y eso es imposible que se frene. Bueno, oye, como diría una vieja frase que se utilizó mucho tiempo en la política, tenemos remedio, tenemos salida. ¿Qué alcanzas a ver estando como estamos y además acercándose fiestas, doctor? Que nadie quiere dejarlas, quieres estar con los tuyos. ¿Es Navidad o el pretexto de la Navidad? ¿Es el Año Nuevo o el pretexto de Año Nuevo? ¿Son los Reyes o el pretexto de los Reyes? ¿La Virgen de Guadalupe? Como la quieras ver. Yo creo que esta labor es importantísima. Creo que tenemos que hacer, todos los que nos dedicamos a la comunicación, a informar, como tú lo haces perfectamente bien, es invitar a las personas, esto es real, cuídense. O sea, necesitamos regresar a cuidarnos y dejar la parte de la satisfacción inmediata, que eso es también algo como muy clásico en nosotros. No podemos postergar la gratificación a veces como sociedad, lo queremos todo ya, lo queremos todo inmediato, y al quererlo todo ya, todo inmediato, pues las fiestas son lo que ahorita nos dice vamos a vivir. Y olvidamos y perdemos cierto principio de realidad con respecto a las consecuencias de nuestros actos. Fíjate que ahorita que lo mencionas y que lo conversamos, porque de eso se trata, desde la conversación surgen los saberes. Y en esta conversación pareciera que estamos hablando que nuestra sociedad es una sociedad en algunos casos adolescente, rebelde, ¿no? Toda lo puede, y en algunos casos quizás también muy infantil, ¿no? Que necesitan ser cuidados y necesitan ser como castigados fuertemente para que escuchen y obedezcan. Creo que el tema del COVID va a dar para mucho en los próximos años, ¿no? En la reflexión de cómo nos estamos comportando como seres humanos, como nación y como sociedad. Te mando un saludo, doctor. Muy buenas noches. Te agradezco muchísimo el tiempo. Un gran abrazo, Javier.
Hasta luego. Gracias, doctor.